a visitar, me da una alegría. No podemos perdernos el café. Ay, café viene ahorita, café viene. Vamos a sentarnos primero. ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? Pues mira, hoy he estado bien, fui a trabajar. Ay, qué Estaba bueno. con unos nenes de cuarto grado que yo creo que necesitaban Nilarín. Estaban de paredes. ¿Y usted con los nietos? Ay, también estuve bregando con ellos, pero ya tú sabes, queda uno un poquito extenuado, pero agradecido de lo que el Señor le provee a uno, ¿verdad? Esa oportunidad. Y Mari, ¿cómo te fue tu día hoy? Pues bien, mucho trabajo, pero eso es parte de, ¿verdad? Sí. Hay que trabajar, alguien tiene que traer la Agradecida del Señor siempre, Amén, que nos da la amén. oportunidad y nos da la fuerza para Sí, levantarnos todos los días a laborar. claro que sí. Eso es así. Y sabes que estamos muy contentos, Elba, porque abres las puertas de tu casa para poder traer espacios de conversación, traer dinámicas también un poquito distintas y darle, ¿verdad?, un matiz diferente. Algunos de esos retos bíblicos que son importantes que la comunidad pescadora y todo aquel que pueda estar escuchando lo pueda recibir. Y estamos a la expectativa de algo extraordinario porque, ¿verdad?, estamos en un momento extraordinario para poder celebrar la Semana Mayor. Estamos trabajando con eso, así que dijimos, ¿dónde es el mejor momento para platicar? ¿En dónde podemos hacer algo diferente? Pues en casa de él. Todos los caminos conducen a la casa de él. Lo que quieren es la taza de café. Y esta terraza con este fresco aquí. Mira, y Marisa, ella cumplió años el fin de semana Es pasado. verdad, entonces, está de que cumpleañera. está renovada. Estaba celebrando desde el viernes, sábado, domingo, y mi cumpleaños fue el lunes. Mira Había para hoy allá. y había gente felicitando. Muy bien, para allá. así Qué que bien. Pero así es la vida. Lo disfruté. claro Muy que bien, sí. muy bien. Claro que sí. No, aparte de que eso es parte del testimonio de lo que queremos hacer, que queremos que otras personas reciban. Es la experiencia de Jesús de Nazaret transformando nuestra manera de vivir. Por eso celebramos la Semana Mayor. Claro. Que hay un énfasis extraordinario en esa experiencia porque la Semana Mayor es una semana, la Semana Santa es algo que es un registro histórico importante, universal, es global. Y a pesar de que hay muchos detractores, ¿verdad? Sí. Y a lo largo del camino ha habido mucha gente que se ha opuesto a ese testimonio, la realidad es que por más de 2000 años ha estado brillando y seguirá brillando, porque Jesús de Nazaret es una realidad en medio de nosotros. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar, Claro. y algo que podemos hablar. Y entonces hemos decidido este año, dentro de la comunidad pescadora, hablar acerca de ese testimonio del Cristo que predica desde la cruz. Porque es que la cruz se constituye un púlpito en sí mismo. Eso es. Jesús de Nazaret desde la cruz extraordinariamente no se queja, solamente predica, declama la palabra. Es algo extraordinario, es algo poderosísimo, con todo el dolor que había sobre su cuerpo y con toda la angustia emocional que estaba viviendo. Jesús de Nazaret recita la palabra y desde el púlpito nos está dando mensajes. Entonces decidimos este año trabajar con esa reflexión de cómo la Semana Mayor, desde el altar del púlpito del Gólgota, se comenta, se habla, se testifica. Y pues las reflexiones giran alrededor de las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Y entonces pues ya el domingo de Palmas comienza, ¿verdad?, hablando acerca de esas palabras que podemos quizás refrescar un poquito. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, no sé si la recuerdan, es la palabra donde hay una discusión, precisamente hay una discusión entre 2 ladrones y Jesús, y al final hay una palabra que Jesús le da a uno de ellos, diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera palabra, no sé si la recuerdas. Madre, ahí tu hijo. Donde le entrega al cuidado de su mamá, sí. a Juan, el apóstol amado. La nueva cobertura, ¿verdad? Y definición de lo que es familia se amplía, ¿verdad? Claro. Se traslada, una cosa extraordinaria. La cuarta palabra, que sería el martes santo, ¿verdad? Esta es la palabra de ¿por qué Elohim, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que, Elba, tú has vivido mucho de eso, de lo que significa estar desamparado en un momento dado, lo has vivido en carne propia, ¿verdad que sí?
Amén, así Ujú. mismo. No es fácil. No es fácil, Ujú. No ¿verdad? es fácil sentirse así. No. Y Ujú. yo estuve un tiempito que no creía que me iba a tener de pie. Ajá, ajá. So, yo entiendo Jesús ahí por lo que lo mío no es nada. Comparado con lo Perder que a mi él vivió. esposo, Ya. eso es nada comparado a lo que él sufrió en la cruz. Ujú. Amén. Eso es lo que me ayuda a desenfocarme, Ujú. reenfocarme Eso es así. en lo de mi esposo. Eso es así. Tratar de vivir cada día para poder sentirme fortalecida. Amén. Ujú. Y transformar las experiencias de desamparo en experiencias de testimonio poderoso de Sí. libertad, Ujú. ¿verdad? Así que esa es la cuarta. Imagínense, estamos dialogando un poquito aquí y ya estamos en carrera, ¿verdad? La quinta palabra, tengo sed. Tengo sed. Tengo sed, la misma sed que Lo tengo yo, humano pero que ese era ahí, ¿verdad? exactamente. La humanidad de Cristo. Correcto, Exactamente. correcto. Estás en un punto donde estás prácticamente deshidratado, donde simplemente las opciones que te dan ante tu dolor es vinagre, mezclas extrañas que no, Ujú. que lo que hacían era simplemente anestesiar un poco, pero Esa- no calmaban lo La que tu sed, cuerpo te no. estaba pidiendo. Ujú. Y ahí está Cristo gritando que alguien tenga compasión de él. Tengo sed. Oye, una cosa brutal. Ujú. Qué cosa más extraordinaria. Esa es la quinta. Y la sexta, que es la que nos toca. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Wow, que muchas cosas pudiéramos hablar de eso, Mari. ¿Qué tú piensas? Sí, definitivamente, ¿verdad? Uno puede hacer muchísimas predicaciones de todas esas palabras que Jesús expresó, ¿verdad? En sus últimas horas de vida, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para cumplir su propósito, ¿verdad? El Ujú. objetivo por el cual Él vino a la humanidad, y definitivamente cada una de ellas tiene su profundidad, Así es. tiene su significado. Yo creo que todos nos identificamos con esas palabras que Él, ¿verdad? Que Él en ese momento expresó, sabiendo el momento en el que Él se encontraba físicamente ya, ¿verdad? Ujú. Ya a nosotros nos toca ya prácticamente ya las últimas horas de vida de Él, Ajá. y su cuerpo físico debe haber estado ya en ese nivel Totalmente agotado, lacerado, ya Él había sido, ¿verdad? Sabemos, enjuiciado injustamente. enjuiciado, Desangrado, desangrado, con Ya. esa corona, esas espinas inmensas, ese esfuerzo que ya a esa altura de las horas que Él llevaba en la cruz, con sus brazos tendidos, sus manos crucificadas y sus clavadas y sus pies también, el esfuerzo físico que Él tenía que hacer de levantarse Ujú. para poder recibir oxígeno y poder laceraba a la misma vez, porque Él tenía que hacer un esfuerzo muy fuerte, con un cuerpo que estaba golpeado, Ujú. ¿verdad? Su espalda, porque recibió los latigazos, el dolor de esos clavos en sus manos y en sus pies, esa espina que estaba ahí, esa corona de espinas que estaba, ¿verdad? Haciendo fuerza ahí. O sea, ya Él estaba destrozado físicamente. Sí. Y con todo y con eso, nos toca una palabra tan importante, ¿verdad? Y tan fuerte, a la Contundente misma vez también, ¿verdad? contundente, Sí, o sea, sí. que te deja sentir de que llegó el momento, o sea, de que Él, ¿verdad? Nos da esa carta de triunfo Amén. a amén. nosotros, así Estaba que completamente pagado ya la deuda. Eso. sí, Eso, y eso eso. precisamente es parte, ¿verdad? De lo que significa esta expresión de... Eso es así. Vamos a leerla en la Ujú. escritura. Yo creo que Mari la tenía marcada para Sí, poder leerla. vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 19, los versos del 28 al 30, Ujú. y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en la boca, un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Extraordinario. Hay algo que no sé si quieren aportar algo, yo creo que es poderoso.
Nosotros tenemos que mirar que esto es el resultado final de lo que es un mensaje que viene desde hace cientos de años anteriormente, anticipando algo que tiene que ver desde el principio de la historia misma y que tiene que ver con la manera en que Dios se relacionaba con el hombre en el Edén. Ajá. Y luego de esa caída, ¿verdad? De esa decisión del hombre separarse de Dios, todo se rompe la comunión, se rompe la dirección, se rompe el orden que Dios había establecido para la vida humana. Y comienzan una serie de cosas que todavía estamos viviendo hasta el día de hoy, que tienen que ver con una naturaleza caída y que no está redimida. Y entonces se prepara esa experiencia del plan divino, ¿no? Para redimir al hombre, que son cosas que pudiéramos discutirlas por muchas horas y no tenemos ese tiempo, pero desde ese preciso momento Dios hace un plan redentor al hombre y establece una manera única de poder salvarnos a través de un Mesías, a través de un Redentor. Y ese es Jesús, ese es Cristo, el cumplimiento de todas esas promesas y esa anticipación profética es Jesús. Y cómo la vida de Jesús impactó, ¿verdad? Su entorno impactó a su entorno religioso, social, político, total. Y él decide también escoger a unos discípulos para poder eternizar, asegurarse de que este mensaje prevalezca a través de las generaciones hasta llegar hasta nosotros. Y es extraordinario. ¿Por qué es tan importante esto desde la perspectiva de lo que se consuma o de lo que se termina? Porque no había otra manera de hacer las cosas. Si tú miraras, Elba, a veces uno humanamente, ¿verdad?, que trata de resolver unos asuntos, pero hay cosas que solamente Dios puede cambiar. Fíjate que es interesante, Mari, la experiencia de pensar de que Jesús estuvo enfocado en cumplir la voluntad de su Padre, no importa qué, ¿verdad? No importa el costo. ¿Qué piensas, Mari? Sí, fíjate, a lo largo del ministerio de Jesús, él siempre estuvo enfocado y en muchas instancias lo expresaba, que él había venido a cumplir la voluntad del Padre. Así es. Hay un versículo que me llama siempre la atención, que es Juan 6:38, que dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Todo el tiempo él estaba claro en que que él tenía un propósito, un objetivo para llegar a la humanidad, ¿verdad? Y él estuvo dispuesto a encarnarse, cambiar su gloria, ¿verdad? Y hacerse hombre y padecer por nuestros pecados. Cuando yo busco la expresión de consumado es, en el griego es tetelestai, y entonces me llamó la atención porque tiene dos áreas de significado. Significa cuando algo se completó, cuando algo se terminó. Y si lo aplicamos en el contexto teológico que estamos mirando, sabemos qué fue lo que se completó. Pues se completó su misión. Se completó el plan de salvación. En él se cumplió esa misión, en él se cumplió ese plan de salvación, y se cumplieron las promesas ¿verdad?, que estaban en el Antiguo Testamento, donde había una promesa de un Mesías que vendría a rescatar la humanidad. Así es. Y el otra área en el que esa expresión en griego se aplica es en los negocios. Y me llamó la atención porque yo dije, fíjate, en los negocios, ¿cuál es la interpretación que se da? Es cuando tú saldas una deuda. Cuando saldas eso lo leí. Cuando saldas lindo, una ¿verdad? deuda. Y cuando lo llevamos a este contexto de nuestro Señor, ¿qué fue lo que hizo? Él saldó la deuda No había que hacer nada que más. teníamos nosotros, Eso. ¿verdad? Él la llevó sobre sí, y cuando él dice consumado es como si hubiese puesto el sello. Ya yo hice mi misión, aquí está el puente redentor que se había roto por causa del pecado de la humanidad. Amén. El Padre envía al Hijo y el Hijo se constituye en nuestro puente redentor. Aleluya. Que nos vuelve a conectar en comunión con el Padre, con nuestro Señor, ¿verdad? Eso es precioso. Así que fíjate, se ven dos contextos. Es precioso porque fíjate que la palabra advierte que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Mas, sin embargo, a todos los que ¿verdad?, creen en su nombre, a los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia establece de que son rescatados de esa experiencia, ¿verdad?, de muerte para una experiencia de vida eterna, pero que no hay otro camino.
Es Ajá. ese el camino. No hay otra fórmula, ni siquiera desde la perspectiva nuestra, porque nosotros pudiéramos ser buena gente. Yo creo que Sí, no sé, buena somos buena gente. Por buena gente no se llega. Pero por ser buena gente no se llega. Fíjate que inclusive nosotras como mujeres del Señor tenemos la encomienda de parte del Señor de mostrarle a otros a través de la compasión, a través de las buenas obras, a través de todo eso fruto del Espíritu, de que Dios ha hecho un cambio en nosotros, pero no son esas obras las que nos van a salvar. Ujú. Óyeme, Definitivo. no son esas obras las que nos van a salvar. Yo creo que lo más lindo que has vivido tú, Elba, no es solamente que seas buena gente porque lo eres, te hemos conocido y eres maravillosa, sino porque hay un cambio que en tu vida se dio desde que Cristo llegó a tu corazón. ¿Qué piensas? Definitivamente yo soy otra. Yeah. Yo soy otra. Yo a veces lo pienso y veo cómo el Señor me fue moviendo. Entiende que yo me crié en Estados Unidos. Ajá. Nunca había venido a Puerto Rico y en segundo año de universidad le digo a mis papás, yo me voy para Puerto Rico y si me gusta me voy a quedar estudiando. Ellos se me quedaron mirando con un español matado. Y pues está bien, vete. Y mi papá le dijo a mi mamá, esa está aquí en 2 semanas. Ujú. Creo que cumplí aquí como 53 o 54 años ya. Bien, Pero bien. pude ver, luego, como en inglés hay un dicho que dice, hindsight is 2020. Ok. 2020 es la visión perfecta, ¿no? Ujú. Cuando algo ya ha pasado, es muy fácil verlo claro, Claro. ¿ok? Ujú. Y ahora yo puedo ir hacia atrás y ver cómo el Señor me fue moviendo. Ujú. Me trae a Puerto Rico, a mí me encantó, yo quedé loca con Puerto Rico. Qué Mis lindo. papás vinieron a las 2 semanas a buscarme y yo les dije, no, yo no me quiero ir. ¿Que a ti te gusta aquí? Sí, a mí me gusta, yo me voy a quedar estudiando. Ahí paso a la universidad, y estudié, Perdón. disfruté lo que yo entendía era disfrutar, ¿verdad? Ujú. Ujú. Uno tal, un adulto joven, Ya. un young adult, baile, salir de fiesta. Y un día, sentada en un baile, Ajá. yo miré a la gente y yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué yo hago aquí? Ajá. Y lo vi como tan ridículo a todo el mundo. Ajá. Ese día yo me levanté, cogí mi cartera, me fui y yo no volví a un club de San Juan, que para ese tiempo había muchas discotecas. Ujú. Y ahí mismo, poco tiempo, conocí a una muchacha cristiana. Tremendo. Me invitó a la iglesia y fui por hacerle el favor. No Ajá. era porque yo quería ir, sino que la apreciaba tanto, la quería y ella quería que yo fuera. Eso era una vida nueva, yo no lo entendía, Ya. ni sabía que Dios hablaba. Ya. Cuando ella me dijo, no, Dios me llamó para el campo misionero, yo dije, ay, Dios mío, esto está mal de la cabeza. Esto está mal de la cabeza. Y yo la miraba, ¿qué puedo hacer? Y poco a poco me convertí, yo tenía Qué lindo. 27 años. Qué lindo. Qué Ujú. Yo me lindo. convertí, ahí me entregué al Señor. Fíjate que el Señor da un nuevo propósito a través precisamente de ese sacrificio precioso, Ujú. la experiencia donde Él paga la deuda que nosotros no Ujú. podíamos pagar. Y yo creo que eso es importante, lo que Ujú. trae Marisa, Ujú. porque Jesús de Nazaret se mantuvo enfocado en la misión porque no había otra manera de hacerlo, pero terminarlo iba a ser un costo muy alto para Él. Ujú. O sea, a veces lo vemos como que, qué sé yo, como estas novelitas que uno lee, lo hemos romantizado demasiado. Sí. No sé si ustedes se acuerdan de la película de Passion of Christ que se dio hace más de 20 años, Sí. que Ujú. Jim Caviezel fue el que hizo eso, que aquella Ujú. película, De Yo- Mel Gibson, una cosa productor. sí, impresionante. Yo creo que no la he podido ver completa hasta el final porque me causa una impresión tan grande desde que a él lo arrestan, desde lo que él... Yo cierro los ojos a veces, yo me siento tan estremecida por ese sacrificio, por esa entrega, donde él estuvo dispuesto a llegar ahí y hacer, como dice el libro de Isaías, que fue completamente, ¿verdad?, prensado, quebrado, ¿verdad? Ujú. Como cordero fue llevado al matadero. Fue una cosa tan tremenda. Y desde ese lugar Jesús de Nazaret estuvo dispuesto a pagar el precio máximo de su propia vida porque Ujú. nosotros estemos aquí esta noche. Y eso yo Por creo eso que es bello. y uno piensa desde chiquita en nuestra cultura, ¿no? Viviendo en Estados Unidos, llegaba esa Semana Santa y eso era como algo tan solemne que si no se planchaba y no se hacía nada. Ajá. Y la película que estaba era La Muerte y Pasión era. Sí, Ujú. sí. Y tú veías a Jesús
como 4 o 5 latigazos y yo decía, ay, Dios mío, qué dolor. Ajá. Pero cuando uno ve The Passion of the Christ, Sí. Eso y es uno otra ve que cosa. no Yo te tiene quedo- ni un pedacito de piel sin sangre. Sí, no, una cosa. Ujú. Entonces ahí ya como que la perspectiva cambia mucho. Sí. A 4 latigazos que uno vio en la primera película, a como pudo haber sido. Así es, así es. Porque no le quedaba nada. La verdad que ahí quedó. Esa película impactó a mucha gente. Oh, sí. La de Mel Gibson. Sí, Y lo así más es. grandioso de eso es que él no tenía que hacerlo. No Así tenía es. que hacerlo. Así es. No Y tenía yo que me hacerlo. imagino Exacto. cuando dice en Getsemaní era, que Ajá. este es muy conocido. Ujú. Ajá. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Yo me Ujú. imaginaba a Satanás, ay, aquí lo tengo, aquí Ajá, lo tengo. ajá. Arrinconado. Y luego lo remachó con, Ujú. no se haga mi voluntad, sino Sino la la tuya. tuya. Él estaba muy claro a lo que él vino. Ya, Ujú. Él está y dispuesto. ya. No sea, eso no es tan fácil internalizarlo, porque uno dice, Ujú. ¿lo haría yo? Ah, una buena pregunta. ¿Lo haría yo? Debería- Fíjate, en Filipenses 2:8 habla también de esa, siguiendo la misma línea que tú traes, Elma. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sí. O sea, él sabía lo que venía, Amén. pero la realidad es que cuando él llega al Getsemaní, que es la ilustración que tú estás trayendo ahora, Sí. fue un momento de mucha angustia para Sí. él, emocional. Yo creo que Las gotitas de sangre no eran ahí que Sí, sudó sí, sangre. su sudor. sudó sangre. Sí, sí, y había aparentemente tuvo una crisis, o sea, Ujú. y sus capilares se Se rompían. rompieron. O sea, físicamente la presión que él tenía era una cosa porque él Ujú. sabía anticipadamente lo que la cruz representaba. Ujú. No estamos hablando de algo que se pasa tan fácil, o sea, Ujú. ser crucificado en el tiempo que Jesús vive también tenía unas connotaciones muy particulares. Él se hizo maldición Ujú. siendo inocente. Ujú. Sobre él se manifestó, dice la Escritura, la ira de Dios. Ujú. La ira que se supone que se manifestara sobre nosotros, Ujú. se manifiesta toda sobre el Cordero de Dios que quita el pecado. Es una cosa brutal, ¿sabes? Es algo Yo creo que impresionante. nuestra mente como que no No logra logra captarlo del captar todo. eso No, del todo. no, es así. Uno se pone a pensar qué habría físicamente o emocionalmente, que cómo se sintió cuando él, porque literalmente él sentía el peso del pecado de la humanidad sobre él. Así es. Sí. Así que eso debe haber sido una tortura china, como uno dice, de verdad, Ujú. porque a veces uno falla y uno le da como que uno dice cargo de conciencia. Ajá. Y uno dice, ay Dios mío, no puedo dormir, no puedo. Le da uno el yello porque el Espíritu Santo de Dios está en uno y, ¿verdad? Y te lleva al arrepentimiento. Dice, lo hiciste mal, lo hiciste mal. Sí. Imagínese uno, y él no había pecado. Ajá. Yo me estoy comparando, ¿verdad? En nuestra humanidad Ya. y como mujer creyente, que cuando uno falta o el Espíritu Santo está ahí como para decirte, ¿Lo hiciste mal? enderézate. Pero yo me imagino a él, y yo sé que mi humanidad no me permite imaginar, tener una visión cercana a lo que él debe haber sentido cuando él llevó el peso del pecado Así literalmente es. sobre sí mismo, porque era Así parte del precio que él, Él dijo, "Padre, estaba ¿por qué me has pagando?" desamparado?" Claro. Ay, se sintió tan porque solo, él debía haber pobrecito. sentido ese peso sobre él y dijo, esto está fuerte, Sí, esto sí. está fuerte, ¿verdad? Y como hablamos al principio, o sea, en ese contexto de lo que significa en este trato comercial de Ujú. se salda una deuda. Ajá. O sea, que cuando él expresa, ¿verdad? Consumado es, él sabe que él está ya cancelando una deuda, Eso es así. que es la deuda que nosotros teníamos. Es correcto. Porque él lleva, ¿verdad? El lugar que se supone que nos tocaba a nosotros. Un grito de derrota, No. consumado es, él dijo, yo vine a esto y Ujú. lo logré. Eso es asunto. Ujú. Y fíjate, es interesante eso, me gusta, porque yo pienso que eso debe también enfocarnos a nosotros en términos de lo que significa comenzar una carrera y terminarla. Ujú. Encontrar o distinguir un propósito para el cual el Señor también nos ha rescatado, porque todo ese sacrificio maravilloso y esa invitación está abierta para aquel que la reciba. Qué maravilloso es que fuimos sensibles a la voz del Espíritu para decir sí, Señor, Ujú. porque
Pues no todo el mundo llega quebrado, no todo el mundo llega angustiado. Hay gente que ha vivido una vida más o menos cómoda, vamos a decirlo así, pero de repente se siente que no tiene significado, no tiene congruencia. Correcto. Yo me sentí vacía. Eso. Había un vacío y yo no sabía, estaba buscando con qué llenarlo y era pues para divertirme. Pues voy aquí, voy allá con amistades y el Señor como que le va dando a uno cuerda, ¿no? Ya. Pero llegó el momento y yo recuerdo exacto dónde estaba. Y miré a la gente bailando y todo. Yo dije, pero qué cosa más tonta que yo hago aquí. Y era para el tiempo que se usaban las carteras sobre. Ahora uno iba para los bailes y el sobrecito, yo no salía aquí. Y yo vivía en un condominio y el guardia siempre los viernes, sábados, nos veía salir las amigas. ¿Y dónde van a bailar? Sí, esto y lo otro. Poco después, cuando conocí a esta muchacha que era cristiana, me invitó para la iglesia, y me invitó una segunda vez, y yo la apreciaba tanto, y lo hice como por pena. Pero yo decía, pero ven acá, si yo estaba vacía allá, ¿qué más? Y ella me regaló una Biblia. Ay, para que lleven la Biblia a la iglesia cuando vaya, y así. Voy bajando el ascensor del condominio, me puse la Biblia aquí y el guardia me vio y pensó que era la cartera de May. Y era la Biblia. Dijo, ¿qué? ¿Van a apariciar? Y yo, no me atreví a decirle que iba a ver una iglesia. Pero mira, después de eso, pues, mire, una cosa que podemos hablar es que a uno le cuesta unos sacrificios porque uno pierde amigos. Mi familia se afectó. Porque está bien, ellos eran católicos, pero no iban a la iglesia. Ellos eran católicos porque cuando nacieron los papás les dijeron, ustedes son católicos, y mi mamá después católico. Fui a colegio católico, pero no porque yo sintiera nada. Eso era una tradición familiar. Eso mismo. Y ahí fue que entonces luego empecé a ver lo que era la palabra. Cuando yo oí que el Señor me dijo, yo por poco, ay Dios mío, ¿dónde yo me he metido? Ahora está el Señor hablándole a la gente. Y uno se queda y poco a poco el Señor fue ahí creciendo. Interesante lo que planteas, Elba y Mari, que yo creo que es importante que, ¿verdad?, todos nosotros entendamos que tenemos un precio también que pagar. O sea, que el costo de servir a Jesús tiene su precio. El precio que nosotros no podemos pagar lo paga Él. Lo recibimos en nuestro corazón y, como tú dices, ha pagado una deuda impagable para cualquier ser humano, no importa lo bueno que sea. No había manera de poder satisfacer, ¿verdad?, la perspectiva divina. Su Hijo tenía que entregarse a sí mismo para que nosotros fuéramos salvados, pero el costo de seguir a Jesús también tiene un precio, y ese precio significa a veces perder y otras veces perdiendo se gana, y hay otras veces en que nos duele y nos duele más, pero vemos el proceso de Dios transformando nuestra vida conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Qué piensas, Mari? Sí, yo creo que a lo largo de la vida de uno, ¿verdad?, como creyente, Dios va moldeando a uno, y hay cosas en las que quizás si uno no estuviera en el Señor, a lo mejor te llaman más la atención, o ese tipo de, ¿verdad?, uno las miraría con más atención, ¿verdad? Pero cuando el Señor va transformando tu vida, Él te va guiando, y hay cosas que quizás ya tú no las miras como las mirabas antes, y el Señor va llenando esos espacios. Amén. ¿Verdad? Que te acercan más a Él. Y uno se concentra en la misión. Amén. Uno se concentra en la misión. Y yo creo que Dios nos va dirigiendo a lo largo de nuestro camino. Y es interesante, ¿verdad?, cuando uno va tomando decisiones, cómo Dios va dirigiéndote, abriéndote puertas, cerrando otras. Y a veces uno toca puertas que pueden ser buenas, no es como que tú estás tocando puertas que te llevan a la pecaminosidad o en tu juicio, ¿verdad? Uno a veces toca puertas pero no se abren, y entonces uno entiende, ¿verdad?, va caminando en ese peregrinaje que Dios nos ha dado en la tierra, ¿verdad? Y el Señor te va dirigiendo hacia la misión. Amén. Yo creo que uno debe llevar la misión en donde quiera que uno vaya. Así es. La misión no está circunscrita a las cuatro paredes de la iglesia. Así es. Yo creo que yo llevo la misión aquí y la llevo a donde yo vaya. Correcto.
A donde yo vaya, yo debo llevar la misión. ¿Y cuál es la misión? Llevar la palabra del Señor. Amén. A través del testimonio de uno, a través de ¿verdad? Lo que Dios permita que uno conozca de la Escritura. Sí. Pero yo creo mucho ¿verdad? En el testimonio de vida de uno. Amén. Que pueda inspirar a otros a también acercarse a la cruz. Así es. Y encontrarse con ese Cristo que hoy nos predica desde la cruz. Amén. Así Amén. es, yo creo que sí. Y no solamente eso, fíjate, has tocado un punto importante y quizás es algo de lo que debemos enfatizar, porque nosotros como comunidad de fe hemos decidido ser una comunidad de alto rendimiento y a veces podemos confundir los conceptos en términos de que pensamos de que vamos a concentrar nuestro esfuerzo en el recurso humano. Pero no es así. Es que tiene que ver con que nosotros hemos sido salvados en Él y por Él recibimos unas competencias extraordinarias y descubrimos lo que en nosotros fue depositado por gracia y naturalidad, porque cada una de nosotras es distinta. Sí. Y todas nosotros, como seres humanos, también desarrollamos ¿verdad? Una competencia profesional, crecimos en unos entornos familiares diferentes, tenemos una historia distinta y también vamos a mirar desde unos lentes diferentes y la palabra se va a hacer viva a nosotras de manera distinta porque está sanando cosas distintas en cada una. Entonces, esto, como tú dices, Mari, se va a reflejar entonces hacia donde estamos, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra dinámica profesional, cómo nosotros podemos ser luz, cómo nosotros podemos invitar a otros a que mire el testimonio del que predica desde la cruz. Ese que está predicando desde la cruz una gran victoria, no solamente a través de la expresión de lo que termina, sino desde lo que él entiende que es el propósito para el cual vino. Por eso él testifica la palabra desde la cruz, aún sufriendo el dolor más profundo. Y eso es un ejemplo para todas nosotras, porque hemos vivido quebrantos profundos, pero hemos también tenido que recitar la palabra desde el lugar más profundo de la tierra, para que ella nos sostenga y para que ella nos dé iluminación y propósito para el cual vamos a seguir adelante, ¿verdad que sí? Así que yo creo que eso es muy importante, no sé cómo lo miran. Lo que iba a decir que una de las cosas que, ¿verdad? Cuando uno llega a los caminos del Señor, que muchas veces uno tiene unos sueños que quiere cumplir y de momento el Señor dice por ahí no es. Yo he visto jóvenes, yo conozco a dos, una llegó a estudiar medicina, se graduó, terminó, pero no hizo la residencia, la práctica, no la hizo y se fue para el campo misionero. Tremendo. Y uno dice, wow, tanto tiempo esperar, lo hizo todo y lo dejó. Pero el Señor siempre te va a dar algo mejor. Él no te va a dar algo y para darte algo peor, algo que no te llene. Solamente por ese momento que sucede, tú no crees que puede haber algo mejor y cuando el Señor te da lo que es. Así es. Lo que yo estoy ahora esperando en el Señor, que me aclare unos propósitos en mi vida, porque estoy en una nueva etapa. Y esta etapa pues no ha sido fácil para mí, pero entiendo que yo tengo todavía una parte de mi vida que vivir y quiero vivirla con propósito. Y quiero hacer mis cosas y que el día que yo me vaya, sentir, bueno, hice todo lo que el Señor quería que yo hiciera. Porque a veces uno se enfoca, ay caramba, a lo mejor el Señor quería que yo hiciera esto y lo otro y nunca lo hice. Porque a veces uno tiene ese cargo de conciencia. Caramba, llegué a esta edad y no hice todo lo que el Señor quería. Pero hay que ya olvidarlo, pedir perdón y seguir con lo nuevo. Señor, venme aquí, que úsame a mí. Uno dice, úsame a mí. El Señor lo... Con conciencia hay que decirlo. Así es. Conciencia y compromiso. Amén. Que el Señor se toma muy en serio nuestras palabras. Sí, así es. Así que, Mari, ¿qué piensas? ¿Cómo nos inspira la cruz? ¿De qué manera podemos mirarnos en esta dinámica donde hemos celebrado una Semana Santa llena de tanto contenido y estamos diciendo hoy que lo que Jesús de Nazaret comenzó, lo terminó y lo hizo bien. Y lo hizo bien. Y lo hizo tan contundentemente que está sellado a través de un acto de resurrección que es, desde el punto de vista no solamente profético, desde el punto de vista de la Escritura, sino histórico, porque es que eso es lo que hace el movimiento cristiano distinto a cualquier movimiento religioso. Desde el punto de vista de los testigos que pudieron
escribir y perpetuar para la historia, creyentes y no creyentes, de que este Jesús que fue enterrado resucitó al tercer día y fue ascendido al cielo, ¿verdad? Ascendió al cielo y dijo que regresaría. O sea, que se da todos estos elementos, pero no se quedó ahí, no se quedó en la cruz, no se quedó en la consumación final de su vida, sino de que la Biblia establece y la historia registra, porque no hemos encontrado su cuerpo ni lo encontrarán, de que al tercer día se levantó de entre los muertos. Amén, amén. Y esa tumba está vacía y ese, ¿verdad? Ese acto de, ¿verdad? De entrega que nosotros celebramos todos los años, ¿verdad? Lo que llamamos la Semana Mayor, la Semana Santa, es el que estamos esperando. Amén. Es el que estamos esperando. Y ciertamente mirar la historia de la cruz y mirar a Jesús desde ese lugar donde Él entregó su último hálito de vida por el rescate de la humanidad, nos inspira. Amén. Nos inspira y a la misma vez nos hace sentir que debemos entregarnos más Amén. a Él, porque Él entregó su vida. Amén. Entregó su vida, cumplió su misión y a veces uno se pone a reflexionar y uno dice, Señor, ¿tendré yo la oportunidad de cuando llegue mi último día en la tierra poder entregar mi vida como la entregó Jesús? Consumado es. ¿Verdad? Señor, cumplí la misión de vida que tuve. Lo que tú me enviaste a hacer, Así es. yo lo cumplí. Yo creo que eso sería el deseo mayor de uno como creyente, cuando llegue ese momento, uno decir, me voy en paz, me voy tranquila porque cumplí el propósito de Dios en mi vida en la tierra. Ese verso que dice, ven, buen siervo y Ajá. fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo Mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese mismo. ¿Verdad? Ese testimonio de apóstol Pablo cuando dijo que he peleado la buena He batalla. peleado una buena batalla de fe. Porque la vida en Cristo tiene otro sentido, nos crea otra perspectiva. Y aún las experiencias más difíciles se transforman en experiencias liberadoras para nosotros y experiencias de testimonio. No es que no nos duelan, no es que a veces no nos sentamos en el piso, nos hemos sentido en lo más profundo del dolor y ahí nos hemos acostado y ahí nos hemos sentado a llorar desconsoladamente. Y a veces hemos sentido como Jesús que el cielo es de bronce y que el Padre le abandona, pero la verdad bíblica es que Dios no nos deja. Y de la misma manera en que se dio ese proceso para que nosotros pudiéramos experimentar libertad, yo creo que nosotros como hijas de Dios y todos los que somos creyentes debemos hacer lo mismo, mirarnos en eso para decir, hemos concluido la carrera con gozo. Y estamos aquí para decirle, ¿verdad?, a los que nos escuchan, para decirle a todos los que están al alcance de nuestra voz, que el consumado es de la cruz, como dijo Elba, ¿verdad? Es una afirmación, un grito de victoria, estableciendo, ¿verdad?, de que todo lo que costó el camino para llegar ahí fue concluido. Amén. Y que a partir de ahí comienza una historia nueva, una historia redentora, una historia liberadora. Y que si hay alguien de los que pudiera escuchar también esta reflexión, que todavía no ha hecho ese pacto y todavía no ha aceptado esa invitación, que la acepte. El momento. Porque el momento de Dios es hoy, ¿verdad? Pudiera que mañana fuese demasiado tarde. Así que creo que esta mañana, perdón, porque estamos en la mañana, aunque en la parte de atrás está todo como que oscuro, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias, Elba, gracias por recibirnos aquí. Ay, se siente bien. Ay, no me den las gracias. Sí, se siente bien. Gracias a ustedes por venir aquí. Ay, Dios las mío. puertas están abiertas Sí, y el café siempre va a estar listo en la Sí. estufa. No, gracias a Dios porque Kendra está con nosotros. Y Kendra es una ayuda. Kendra es parte del team. Ella Que mucho behind the scenes. amamos behind a the scenes. Kendra. Tras bambalinas, La verdad que sí, ¿Qué es bambalina? atrás del escenario. Ok. Pues vamos a dar gracias, y Mari, haz esta oración. Amén. Le damos gracias. Señor, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos permitiste llegar hasta el hogar de nuestra hermana Elba y poder compartir este mensaje, esta palabra hermosa
que nos refresca, Señor amado, que nos da, que nos inspira a seguir adelante. Yo te doy gracias por todas las personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Bendíceles, ayúdales, Señor, a acercarnos, Señor, a este mensaje de la cruz, Señor amado. Que aquellos que quizás no te han conocido puedan entender, Señor, cuál fue la misión de tu Hijo, Señor, y cómo Él la cumplió, Señor amado, a cabalidad, para poder tender, Señor Jesús, ese puente redentor que nos uniera nuevamente al Padre y nos diera la oportunidad de alcanzar salvación. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias porque por ese sacrificio, Señor amado, nosotros encontramos salvación, Señor. Gracias porque consumó, Señor, el propósito para el cual fue enviado a la cruz, Señor amado, a esta tierra, Señor. Gracias, Señor amado, porque hoy abrazamos la fe nuevamente y abrazamos el mensaje de la cruz, Señor amado. Bendice, Señor amado, este hogar y bendice cada persona que escuche este mensaje y permite que llegue a la mente y a los corazones, Señor. Por Cristo Jesús, yo te pido estas cosas en acción de gracias. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, Elba, por Amén. recibirnos. Amén. Aquí a la vida. Y Gracias. a todos los pescadores, muchas bendiciones. Amén. Y a Kendra, gracias. Te amamos.